cordial saludo para cada uno de ustedes. Que el Dios Todopoderoso les bendiga grandemente. Leo el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, y dice de la siguiente manera: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Comencemos. Ya esta es la última lección de esta serie titulada El Dios del Evangelio de Juan. Ustedes pueden mirar cada uno de los videos que hasta el momento se han subido. 10 videos con el que ustedes están viendo el día de hoy. Quiero invitarles a que repasen, tomen tiempo, no son largos los videos. El más largo creo que tiene media hora. Sin embargo, no son sino unos 2 videos por allí que son los más largos. Los otros son cortos, pero en ellos hay un contenido especial, porque durante todos estos días hemos estado repasando cómo es el Dios del Evangelio de Juan. Cómo quiso presentar Juan a Dios. Cómo quería Juan que nosotros entendiéramos cómo es Dios. Hoy vamos a abordar el epílogo de este libro y quiero que entendamos aspectos importantes de esto porque tienen mucho que ver con lo que siempre les vengo diciendo, con nuestra salvación. Ustedes y yo tenemos salvación en Cristo. La única forma en que nosotros nos podemos acercar al Padre es a través de Jesucristo. Ya se los he dicho en varios videos y hoy no será la excepción. Analicemos pues entonces qué es lo que nos viene diciendo la Sagrada Escritura. El texto que acabamos de citar, Juan capítulo 5, versículo 39, tendría una mejor traducción y es la siguiente: Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Sería la mejor traducción. Pero el texto termina diciendo algo muy interesante y muy importante para nosotros. Quien está hablando es Jesucristo. Dice él: ellas testifican de mí. En otras palabras, las Sagradas Escrituras hablan de Jesucristo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de Jesucristo. Es la esencia misma de toda la Biblia. Jesucristo es la esencia de la Biblia. Todas las Escrituras hablan de Jesucristo. Y eso es lo que durante estos videos hemos estado intentando explicar. Hoy entonces abordaremos un punto crucial que tiene que ver con la parte final del Evangelio de Juan. El capítulo número 1 tiene un versículo interesante que dice: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Lo que Juan quería demostrar era que Jesucristo es Dios, no el mismo Padre. Eso también lo deja claro en todos los versículos que ustedes pueden leer allí. Entre los 2 últimos videos que analizaron, uno de ellos explicaba yo lo que tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes pueden mirarlo. Y en ese episodio yo explicaba este tema, así que les invito a que lo miren. Un punto importante aquí además es la forma en cómo Juan termina el libro. Uno podría pensar que Juan debería terminar el libro en el capítulo número 20 con el versículo 30 que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero él no termina el libro allí. Termina más adelante y aparece lo que nosotros conocemos como el capítulo número 21. Y en el último versículo dice él lo siguiente: este es el discípulo, desde el versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Está hablando Juan mismo por una situación que acababa de suceder
que ya veremos más adelante. Y sabemos que su testimonio es verdadero, es decir, el testimonio de Juan. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, decía Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y más allá de si tiene algo de exageración el texto para decir que no cabrían los libros en el mundo, hay una verdad importante aquí, y es que lo que Jesús hizo en favor del hombre es mucho. Y cuando decimos mucho, o cuando digo es mucho. Suficiente con que entendamos que Dios se hizo hombre, el Rey del universo se hizo hombre para habitar entre nosotros y darnos a nosotros la forma correcta de vivir, enseñarnos cómo debemos comportarnos en este mundo. De Jesús se dice que nunca cometió pecado y aun cuando no cometió pecado murió como un pecador. Eso es para nosotros la oportunidad de salvación y no solamente el hecho de que haya muerto, ya lo dijimos en un video anterior, es el hecho de que nosotros podamos obtener la salvación a través de su resurrección. Jesucristo resucitó y eso es para nosotros la garantía de la salvación. Si los muertos resucitan, entonces nosotros tenemos esperanza. Y Jesucristo resucitó para que nosotros entendamos que sí hay esperanza para todo aquel que muere, siempre y cuando haya aceptado durante su vida a Jesucristo como su Salvador. Así que hay un punto importante aquí que necesitamos resaltar y es ese encuentro que se vivió en Galilea. La Sagrada Escritura dice, capítulo 21 del libro de San Juan, los versículos 1 al 9, algo muy importante. ¿Qué dice? Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Tal como en algún momento de su historia, los discípulos también intentaron pescar y no habían podido conseguir nada. Ustedes tal vez recuerdan la historia. Y si no la recuerdan, yo les voy a poner el texto aquí para que la lean en su momento. Y no habían pescado, así como en aquella oportunidad, no habían pescado nada. Dice el texto aquí que no pescaron nada. Fue entonces cuando iba amaneciendo, dice el texto, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Comenzó a nadar. Aquel discípulo era Juan. Juan le dijo a Pedro y Pedro se lanzó. Y dice el texto, los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, versículo 9, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Aquí hay un punto importante y es que nosotros necesitamos entender que Jesucristo quería hacerle recordar a sus discípulos que ellos no estaban tanto para ser pescadores. Ellos debían dedicar su vida al ministerio. Jesucristo había estado con ellos durante 3 años y medio. Había muerto, había resucitado y ahora Él se presentaba a sus discípulos con la intención de recordarles a ellos quién era Él y cómo en su momento Él había hecho cosas milagrosas para que entendieran que la vida de ellos estaba en manos de Jesucristo. Y aquí hay un punto importante y es que
Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de sacar. Miren ahora el detalle. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Por qué no le preguntaban? Porque ellos eran conscientes de quién estaba al frente de ellos. Mire lo que dice el texto. Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era la tercera vez. Y los discípulos estaban tal vez distraídos, buscando el alimento, pescando, para ocuparse, para tal vez desestresarse o mirar qué iban a hacer con su vida de ahí en adelante. Pero Jesús se aparece a ellos con la intención de ponerlos en el lugar correcto. Y dice el texto, versículo 15, después de comer Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Primera vez, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mire que Jesús le dice, le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro es, sí, Señor, te quiero. Jesús le dice, tú me amas, tú me agapas, es la traducción en griego de amor que Jesús está diciendo. Tú me amas de manera superior. Eso es agapao, eso es ágape, el amor verdadero, el amor en el más alto nivel. Pero Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, tú sabes que yo te fileo. Es un amor de amistad, de cariño, de compañerismo. Es un amor quizás un poco inferior, pero Pedro, digamos, ya se había desprendido de ese orgullo, porque recuerden que Pedro había negado a Jesús diciendo que él no lo negaría, que él iría inclusive hasta la muerte. Ustedes recuerdan el texto. Pero ahora Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora vuelve el texto bíblico y dice, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y ahora Jesús vuelve y le dice, nuevamente, la primera vez le había dicho, apacienta mis corderos, y ahora la segunda le dice, pastorea mis ovejas. Que era lo que le estaba diciendo en otras palabras. Deja de estar pescando y ven y dedícate al ministerio, a lo que yo vine, para ti, para tu propósito de vida. Y ahora dice el versículo, por última vez, Simón, versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y esa era la razón por la que Jesucristo se aparecía a sus discípulos también. Aquí le entregó a Pedro el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, Pedro también tenía que entender que él no iba a dedicar su vida a estar pescando. Su propósito de vida era salvar a los hombres. ¿Y cómo los iba a salvar? Pues presentándoles a Cristo. Por eso cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, se encuentra con una escena impresionante. Jesús cumple su promesa enviando el Espíritu Santo y ellos testifican con el poder del Espíritu Santo acerca de ese Cristo crucificado y resucitado. Y la gente se convierte, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, que los que se convirtieron fueron como 3,000 personas. ¿No es eso el poder de Dios manifestándose en la vida del hombre? Y ahora dice el versículo 18, de cierto te digo, después de que Jesús le dice, apacienta mis ovejas, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y ahora mire lo que dice el versículo 19.
Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Así como la primera vez que les había dicho, sígueme, cuando estaban allá en la barca. Y es importante, mis queridos amigos, que Dios se reveló a los discípulos y también se quiere revelar a nosotros y nos quiere hacer esa invitación que le hizo a sus discípulos y a Pedro en esta oportunidad, sígueme. Que no se ponga a hacer cualquier cosa, que dedique su vida a llamar a las personas al arrepentimiento. Y eso fue lo que hizo Pedro a partir de ese momento. Él entendió su misión y ya no era orgulloso como antes, que había con su prepotencia dicho cosas que después no pudo cumplir. Nosotros podemos caer en ese mismo problema. Necesitamos mantener los ojos en Jesús. Este encuentro en Galilea con sus discípulos fue importante para el ministerio de los apóstoles. Pero necesitamos mantener los ojos en Jesús. Porque si nosotros no ponemos los ojos en Jesús, nos podemos desviar fácilmente en el camino de la fe. Mire lo que dice el texto bíblico. Versículo 20. Volviéndose Pedro, Jesús le dijo, sígueme a Pedro en esta oportunidad. Y ahora dice el texto, volviéndose Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ya Pedro sabía que él iba a morir de una manera diferente. Él se lo acababa de revelar a Jesucristo. Y cuando Jesús le dice, sígueme, tal vez también se estaba refiriendo a que lo siguiera a caminar en ese momento. Aunque Jesucristo también hace el llamado de sígueme para que lo siga a él, es importante que en el contexto muy probablemente se estaba refiriendo a que venga, acompáñame. Y en esa caminata, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, está hablando de Juan. Y entonces le pregunta, ¿y qué de esto? O sea, es decir, ¿qué va a pasar con él? La respuesta de Jesús es muy importante. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y ahora mira lo que dice el versículo. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, es decir, que Juan no moriría, eso es lo que la gente pensaba. Ellos creían que eso era lo que Jesús le había dicho. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Y lo que Jesús le dijo al final fue, sígueme, sígueme para donde yo esté, sígueme el camino que yo te quiero trazar a ti. A ti no te interesa la vida de él, debe interesarte lo que pase en nuestra relación. Y si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué importancia tiene eso para ti? Nosotros necesitamos entenderlo, porque para nosotros esto es este mensaje también. No nos debe interesar qué pase con la vida de los demás. Debe interesar nuestra relación con Dios. Y no con esto, no quiero decir que si las personas están a nuestra disposición para enseñarles la verdad, no se las enseñemos. Simple y sencillamente que si alguna persona vive su fe, pues que la viva. Usted encárguese de comunicarse, de relacionarse y de comprometerse con Dios y de enseñarle a otros que Dios los ama. Esa es su única responsabilidad. Aparte de esto, necesitamos entender que como seres humanos podemos desechar la luz que Dios nos ofrece. Tenemos la libertad de rechazar la luz. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, nos encontramos que Jesús era la luz de la vida. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El mundo en general conoció, el mundo de aquel entonces conoció a Jesús, pero no todos lo recibieron. Sin embargo, a los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que nosotros podemos rechazar, tenemos la libertad de hacerlo. Está en usted si rechaza o acepta el mensaje de Dios para su vida. Pero Dios desea que usted acepte este mensaje, que usted se salve. Si no se salva, ya es problema suyo. La oscuridad está allí. Los hombres
son condenados porque rechazan la luz. Esto lo dijo Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 3 para recordar lo que Jesús dijo en algún momento a Nicodemo. El texto bíblico dice en Juan capítulo 3, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y es importante que nosotros lo entendamos. Ustedes aceptan, rechazan, pero no está en Dios eso, está en usted. Él siempre es como un caballero tocando la puerta de nuestros corazones para que nosotros lo aceptemos en nuestras vidas. Pero nosotros estamos libres de si lo aceptamos o no. Otro punto importante es que necesitamos aterrizar nuestra idea de Dios. Generalmente lo miramos como un Dios cruel y tirano. Y como lo miramos como un Dios cruel y tirano, le ponemos condiciones. Mi vida es así, yo así voy a vivir y esto es lo que yo pongo. ¿Me aceptas así como yo soy o no me aceptas? Mire, Dios nos ama como somos. Lo que no quiere Dios es que practiquemos el pecado, que vivamos en el pecado. Dios nos ha manifestado en su palabra su voluntad. Y aunque Él ha manifestado en su palabra su voluntad, la gente a veces quiere poner sobre lo que Dios estableció un criterio personal y decir, yo marcho como Dios, como yo quiero marchar, como Dios quiere, no. Y aunque no lo dicen así literalmente como yo lo estoy expresando, con su comportamiento, con su forma de pensar, con su forma de vivir, lo hacen real. Y no necesita uno llegar a ningún escudriñamiento profundo para darse cuenta de que esa es la realidad. Nosotros tenemos una teología muy de la tierra, una teología muy terrenal, una teología que es como la de aquel hombre. Miren el texto bíblico, Juan capítulo 4, versículo 46, dice allí, fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete y tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer, a la hora séptima, se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Este hombre creyó por un milagro que Dios hizo en su vida. Pero ¿cuál era la condición que él había puesto? Esto es una teología muy terrenal. Y aún así a veces Dios está dispuesto a concedernos los milagros para que nosotros creamos que Dios es real. El texto bíblico dice que este hombre había puesto en su cabeza la idea de que si Jesús sanaba a su hijo, entonces él creería. Era un romano al parecer. Era un oficial del rey, el que había venido aquí a este hombre. El texto bíblico dice, allí había en Capernaum un oficial del rey. Su hijo estaba enfermo y entonces él había puesto de criterio que si Jesús lo sanaba, entonces él creía. Y creyó, cumplió con su palabra. No así como muchos de nosotros o muchas de las personas que hay en el mundo que no creen aun cuando Jesús o deciden no seguir a Jesús aun cuando Jesús ha hecho cosas maravillosas por ellos. Y este hombre presenta esa teología natural, carnal, humana, de que cuando Dios se porte bien conmigo o haga algo por mí, entonces yo decido creer. Es muy terrenal esa teología. ¿Cuál es la teología de arriba? ¿Cuál es la teología que Dios quiere para nosotros? Mire, vamos a leer Juan capítulo 15. ¿Cuál es la teología real? La que nosotros necesitamos entender. Es la que se encuentra registrada en el capítulo 15 del libro de San Juan. Yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí
no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero en contexto, tiene que ver con temas de la salvación, tiene que ver con la relación que usted tenga con Dios y con su obra. No tiene que ver con caprichos humanos. Usted no puede estarle pidiendo cosas a Dios que están en contra de su voluntad. Olvídese de eso. En contexto, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entendámoslo. Nosotros necesitamos entender que Cristo nos ama tanto que Él pide de nosotros solamente que nos relacionemos con Él y nos unamos a Él. Así como los pámpanos, que son las ramitas de los árboles, así como el pámpano del fruto de la vid, que es el ejemplo que Jesús está poniendo, si no permanece unido a la raíz, al tallo completico, si no permanecemos a Él, nos secamos, no damos frutos. Todos sabemos que cuando una rama es cortada de un árbol y se tira al suelo, ahí se seca y se pudre. Y lo único que sirve es para echarla al fuego. Y es importante que ustedes y yo entendamos esto. Ligados a Jesús tendremos frutos reales y genuinos. No hay otra forma. Es la única forma que Dios estableció. Esta teología es la teología del cielo. Esta es la verdadera teología, que nosotros nos relacionemos con Él y cualquiera sea la voluntad de Dios para con nuestra vida, nosotros la aceptaremos porque simple y sencillamente Dios nos ama tanto que nos está limpiando. Y el texto bíblico dice allí que cuando Jesucristo ve que un pámpano es real, cuando Jesucristo ve que un pámpano es real, allí está ligado a Él, Él se encarga de dejar que su Padre lo limpie para que pueda dar fruto. Y eso es lo que hacen los agricultores cuando están en su época de lograr que el árbol dé fruto. Lo están limpiando constantemente para que entonces esas ramas extras que están allí no vayan a afectar el momento en que el fruto se produzca. Y de la misma manera hace Dios con nosotros. ¿Qué más estamos esperando? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a decidirnos por Dios? Completamente. ¿Hasta qué momento de nuestra vida nosotros vamos a entregar nuestro corazón a Dios? Él es el único que puede darnos a nosotros una vida feliz. Lo demás es transitorio y pasajero. ¿Cuándo será que tú y yo, ustedes y yo, nos decidiremos completamente por Él? Aquí estamos caminando y la invitación se extiende. Camine usted con Dios. Viva un día a la vez con Dios y verá lo maravilloso que es Dios. Vívalo en carne propia. Disfrute de la presencia de Dios en su vida y verá que yo no hablo cháchara, que yo no hablo por hablar. El que lo vive, lo goza. Quiero decirle que Dios lo ama. No se olvide de darle me gusta a este video. No se olvide de suscribirse si no se ha suscrito. Y además de eso, compártalo con sus amistades, porque este mensaje tiene que llegar a muchas personas. Dios Todopoderoso lo bendiga. Bye bye.